subjetividad y lógicas colectivas, en las que pusimos en común, entre el psicoanálisis y la política, qué habíamos aprendido y qué teníamos aún que interrogar de la experiencia de los movimientos sociales. Aquellos surgidos de las plazas en las que se hizo clamor común, dormíamos y despertamos. 4 años después, en la más sonada de esas plazas, una multitud acompañó lo que casi a ritmo de rap resonó reiterado: soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Tomar muy en serio los sueños es algo que invita justamente el psicoanálisis, porque no hay experiencia psicoanalítica que valga sin tomar muy en serio los sueños. Pero eso no es un camino de rosas. No en vano Freud escribió en el frontón de su interpretación de los sueños esta cita de Virgilio: flectere sine quo supero saceronta movebo. ¿Conmover a los infiernos, entonces, antes de poder tocar los cielos? Tomar muy en serio los sueños en la experiencia subjetiva de un análisis pasa por hallazgos felices, verdades que al emerger deslumbran, saberes que apaciguan, pero también por pesadillas que estremecen y angustian. Un camino con dichas y desdichas ha conducido de las plazas a las instituciones, de los movimientos sociales a la nueva política que apenas se inaugura en nuestro país desde el 24 de mayo. ¿Puede aún el psicoanálisis aportar algo a esa apuesta de nueva política? ¿Pueden los clínicos, los psicoanalistas, los trabajadores de la salud mental, los que tratamos pacientes, se puede aprender algo de esa experiencia política colectiva? Leyendo a posteriori de las jornadas el libro Política de lo Real, que recoge muchas de las ponencias que allí se presentaron, pienso que sí. Podemos agradecer a Rui Sebasco y a Jorge Chapuis, editores de esta editorial Sociedad y Psicoanálisis, haber publicado este libro, poco difundido aún en Madrid. Hoy se vende aquí con el sustancioso descuento del 25%. Por eso os digo que aprovechéis la ocasión. De las plazas a las instituciones va a ser el tema del debate de hoy, en el a posteriori de lo que se expresó en este libro. Comunico que Jazmín Beirac lamenta su ausencia por asuntos que le impiden estar aquí con nosotros. Jazmín, historiadora del arte, literaria. Para nuestra alegría, es hoy diputada electa en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. A ella y a otros podemos decir: tú sí nos representas. Esto es una cosa que decíamos, no nos representan ellos, y sin embargo ahora decimos: tú sí nos representas. El pronombre cambia. Junto a Jazmín, alma, cabeza y corazón de Podemos Cultura son Pepe Ema y Germán Cano. Los presento para quien no los conozca, pero sin decir todos vuestros títulos y cosas que yo creo que sobran, ¿verdad? Pepe es profesor de Psicología Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, Germán de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. Pepe ha escrito brillantes y lúcidos artículos que no voy a citar, desde la interfaz psicoanálisis lacaniano y política. Germán, numerosos libros, que por cierto no me acuerdo el título del último, si nos lo puedes decir. Bueno, pues el último, tengo uno ahí que no sale porque no me deja, pero que está en prensa, tengo todavía, que se llama Fuerzas de Flaqueza. Fuerzas de Flaqueza. Pero no sale, eso es Esperemos que salga largo. Presentaré a Rité para los no psicoanalistas. Rité Sebasco es psicoanalista de nuestra Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, socióloga e investigadora en el CNRS de París, fundadora del espacio de Podemos de Barcelona, Ciencias Sociales, y fundadora también del espacio Psicoanálisis y Sociedad de Barcelona, que es muy productivo. Gracias a los tres por aceptar la invitación del foro. A día de hoy a mí me parece una evidencia o un dato que hay que tomar en cuenta, que la política que se está haciendo, con todas las cosas buenas, no puede no pasar por el uso de las identificaciones, de la representación. Creo que es absolutamente, para mí, absolutamente claro y evidente que no hay política, no hay intervención colectiva en la realidad que pueda funcionar sin identificaciones.
O sea, me parece absolutamente necesario utilizarlo, me parece imprescindible. Ahora, creo que también una política que se moviera únicamente en el plano, vamos a decir, más imaginario de las identificaciones, sería una política que presentaría algunos problemas, al menos dos. Uno, la volatilidad. Es verdad que la volatilidad, vamos a decir, de la identificación con un contenido concreto. Es verdad que si sirven las identificaciones es porque tienen una función de proveer a los sujetos algún tipo de consistencia subjetiva, más en este momento de crisis social y política, de marcos de sentido, etcétera, de debilitamiento de los marcos de sentido que hemos estado compartiendo durante tiempo. Y creo que esa identificación, que puede venir con figuras de liderazgo, por ejemplo, que aparezcan en los medios de comunicación, puede tener su función, pero puede cambiar muy rápidamente de una a otra. Simplemente a un otro contenido diferente que provee a los sujetos, dé a los sujetos esta misma función sintomática de dar un poco de consistencia, puede hacer que rápidamente se desplace una determinada posición a otra. Y lo podemos ver, pues bueno, cómo oscilan las opciones de voto, etc. A la vez, y paradójicamente, le veo el límite también de la rigidez. Creo que las identificaciones, cuando se cierran de manera muy fuerte, nos dificultan, si se quedan, vamos a decir, solamente en este registro de lo imaginario, nos dificultan incorporar la pluralidad, la discrepancia, las imperfecciones, las cosas que no funcionan, etc. Nos ofrecen un marco sólido y estable, pero presentan dificultades para esto. Veo ejemplos de esto, y los digo, voy viendo el tiempo y voy a avanzar un poco más rápido para poder llegar al final. De manera muy simplificada, y esto, perdonar un poco la brocha gorda, si luego hace falta vuelvo con más detalle, veo dos ejemplos de esta totalización imaginaria de la política en dos figuras extremas. En una hay más, pero me parece como conveniente subrayar estas dos. Una que sería la figura de, ya lo decía yo, las cosas por fin se muestran en la realidad de acuerdo a mi análisis de la realidad. Podemos ver esto en una, vamos a decir, una cierta izquierda más o menos dogmática que muestra que efectivamente lo que está pasando es lo que ya estaba escrito que tenía que pasar. Y en el otro lado veo esta totalización imaginaria también, del lado, o esta posibilidad de una totalización imaginaria del lado de la figura del alma bella, que en vez de decir está pasando lo que ya decía yo, dice todo lo contrario. Nada de lo que pasa tiene que ver con lo que me ocurre a mí. La posición del alma bella que retoma Hegel y critica a Hegel esta idea romántica de no una posición pura que se pone tan fuera de la realidad, porque la realidad nunca está a la altura de la belleza del alma, ¿no? Y de tal manera que esa posición, en vez de funcionar finalmente como crítica transformadora de la realidad, lo que funciona es simplemente como reproductora de la realidad, porque colocándote fuera nunca hay posibilidad de intervenir en la realidad, que jamás va a estar a la altura de la belleza y la pureza de tu alma. Este tipo de totalizaciones imaginarias creo que finalmente lo que hacen es cancelar la posibilidad de la política. Pero a la vez he dicho antes que me parece necesario que haya identificación y que haya, vamos a decir, este componente imaginario. ¿Qué más hace falta? Pues pasaría al registro de lo simbólico. Creo que algo de la política de este tiempo es heredera de otras transformaciones políticas que como mínimo tenemos que mirar y se retrotraen y vienen de lo que ocurría alrededor de lo que de manera genérica se llama mayo del 68, en el que se pone muy en el centro que las transformaciones políticas no son únicamente, vamos a decir, de las estructuras objetivas, sino pasan también por la transformación de la vida, la transformación de la subjetividad. Y aquí, aparte de esta lectura política, me parece también interesante combinar con lo que está ocurriendo en los años 60 y en los años 70 a la hora de hablar de subjetividad, que de la mano, vamos a decir, de los enfoques postestructuralistas, del giro discursivo, etcétera, se desmontan las identidades fuertes, se desmontan esas identificaciones que finalmente terminan condensándose en los sujetos como identidad,
mostrando que los sujetos y la subjetividad son resultado de relaciones, son construcciones sociales, son resultado de construcciones simbólicas y más que ser el antecedente o la causa de las prácticas sociales, son su resultado. Entonces, aquí esto nos sirve para introducir la relevancia, viendo la insuficiencia de las identificaciones, la relevancia para la política que quiere cambiar la subjetividad de las relaciones, los marcos de sentido, y los simplifico señalando dos cuestiones que me parecen clave. Uno, entender la política también como una transformación de los marcos de sentido. Los marcos, aquí hay toda una línea que simplemente voy a señalar, que tiene que ver con la noción de hegemonía, incluso por supuesto cómo la trabaja Gramsci, pero también cómo la trabaja Laclau y otros autores, y cómo se trabaja en Podemos. Las transformaciones políticas no son únicamente de transformación de las relaciones de poder en los escenarios institucionales, son también transformaciones del meollo, del corazón, de la forma de entender la vida en sociedad, aquello que en un momento se llamó ideología también, que hoy podemos llamar sentido común. Ahí, vamos a decir, lo simbólico y lo discursivo tiene un peso central, y además también no solamente, vamos a decir, se trata de una transformación de las ideas, se trata también de una transformación de las formas de vida, de los lugares sociales y de la posibilidad de tener un lugar social en el nuevo proceso o los procesos políticos que aparecen. Entonces estas dos ideas me parecen clave para incorporarlas y pedir algo más a la nueva política. Aparte de ofrecer identificaciones, tiene que ofrecer la posibilidad de construir otros marcos de sentido y la posibilidad a los sujetos, vamos a decir, de tener un lugar, de incorporarse a este proceso político como nueva subjetividad, de incorporarse y participar de él, teniendo un lugar, vamos a decir, un reconocimiento, una posibilidad de construir con otros ese lugar propio, porque es reconocido entre todos en común. Esto me parece, este segundo paso de lo imaginario a lo simbólico me parece fundamental, pero le veo también algunos límites. Creo que, aun sumando y teniendo en cuenta estas cosas, no podemos tener una mirada ingenua sobre el papel de lo simbólico, sobre el papel de lo discursivo, sobre el papel de la construcción de marcos de sentido. Desde el psicoanálisis sabemos que la realidad, aunque no podemos separarla del significante, de los procesos de significación, del discurso, nunca puede ser totalmente gobernada desde el discurso, no puede ser totalmente gobernada desde lo simbólico. Si hay algo en el psicoanálisis lacaniano que se refiere precisamente a este punto de imposibilidad, a este límite y a la vez que es condición de la existencia y condición de lo simbólico anterior y de lo imaginario, es lo real. Entonces, una política que esté a la altura de este reto de la subjetivación es lo que yo llamaría una política de lo real. Y ahora, para terminar, simplemente os plantearía una pregunta. O sea, la pregunta tiene que ver con algo que recurrentemente sale en nuestras conversaciones. Esta política que debe tener en cuenta la subjetivación, que no debe quedarse únicamente en el plano de las identificaciones, ni únicamente en el terreno de la subjetividad, ¿se puede preparar de manera colectiva? ¿Se pueden generar condiciones de manera colectiva? ¿O esto queda únicamente del lado de lo personal, individual, del lado del diván o de otras experiencias? Pues mi defensa, mi posición es que sí. Tenemos experiencias en las que, vamos a decir, emerge el sujeto del inconsciente, que no son únicamente las experiencias del diván, pero sabemos muy bien en la educación, sabemos muy bien en el amor, sabemos muy bien en estos ámbitos, en el arte, en que uno puede generar determinadas condiciones. Ahí hay un punto de paso que corresponde a vamos a decir, a la intimidad de los sujetos, pero sí se pueden generar determinadas condiciones. Al menos sabemos muy bien que hay condiciones que no son meramente individuales, que son condiciones sociales y colectivas en las que esto está dificultado. Hoy no es solamente un acierto o un fallo de la nueva política
atender a este plano de la subjetivación. Es que el propio dispositivo social, cultural, político, económico general en el que estamos, esto que podríamos llamar capitalismo, es una potentísima herramienta subjetivizadora en este sentido, ¿no? Que dificulta, que podemos plantear qué sería para esta nueva política generar condiciones para que esta posibilidad de subjetivación que nos va a permitir, vamos a decir, que no nos vengamos abajo a las primeras de cambio, que seamos capaces de sostener una apuesta con sus imperfecciones, que seamos capaces precisamente de cerrar filas, como decía al principio, abriendo el pensamiento y sabiendo que precisamente la apertura del pensamiento es donde está el punto de apuesta, el punto político. Si generáramos una maquinaria política que fuera capaz de identificarnos a todos como masa alrededor de una propuesta política, por los motivos que comentabas antes, esta propuesta, en el momento que aparezcan sus imperfecciones, como está apareciendo, en el momento que el otro antagónico tomara más fuerza o tomara precisamente muchas caras muy diferentes, sería mucho más difícil de sostener. Tiene que haber un paso por ser capaz de sostener este lugar de la imposibilidad, por ser capaz de sostener este lugar precisamente en el que emerge o se constituye la subjetivación. Ante todo, efectivamente, que pusiéramos el título Política de lo Real, se lo debemos a tu artículo, porque dudamos bastante sobre qué título dar. Realmente nos lanzamos a este, por muchas razones, pero así como a ti te pueden haber interpelado sobre esto, a nosotros nos han interpelado severamente. Diría, por supuesto, no debe ser por quién. ¿Qué es esto? ¿Cómo para la política de lo real? No puede haber una política de lo real. Claro, evidentemente, visto desde el psicoanálisis, si definimos real de cierta manera, no encaja muy bien con el término de política. Sin embargo, y es un poquito, no es que voy a citar mucho a Lacan, pero por lo menos para iniciar un poquito esta charla, y dado que mañana van a trabajar sobre este seminario, es decir, por supuesto que para entender por qué alguien puede decir, pero cómo pueden hablar política de lo real, habría que ver cómo se define lo real en psicoanálisis, y es bastante complejo, pero Lacan dice que el síntoma instituye el orden en que se capítulo? Es el literatura, justo cae justo, que el síntoma instituye el orden en que se revela nuestra política, que está hablando de la política del psicoanálisis, es el paso que esta franqueó. Implica, por otra parte, que todo lo que se articule a partir de este orden es pasible de interpretación. Por eso se tiene mucha razón en poner al psicoanálisis a la cabeza de la política y podría inquietar a lo que desempeñó el papel de la política hasta ahora si el psicoanálisis revelara estar más advertido. Bueno, no sé si cuando las primeras veces que yo leí esto dije, uy, como usa una expresión en francés que es au chef de, para poner la cabeza de, siempre se vuelve en los sentidos au chef de, ¿no? Bueno, había bastante tendencia a pensar, así vamos a poner el psicoanálisis au chef de, es la política au chef de psicoanálisis, no es lo que propone Lacan. Ahora, se imaginan ustedes que por supuesto Lacan no está pretendiendo de que el psicoanálisis se transforme en un metadiscurso o en un lugar que diría la verdad la política, eso sería un grave error. Yo creo que hay elementos del psicoanálisis y todo lo que tú has dicho va en ese sentido, sirven mucho para reflexionar, por decirlo así, la cosa política, la práctica política, el acto político, la acción política, pero que al mismo tiempo, por supuesto, el psicoanálisis no nos propone ningún relato para la acción política, ni para nuestras estrategias, ni para nuestras tácticas, que sería un tema a tomar a partir de otros conceptos, ya sea sobre la política filosófica, etc., la filosofía política. Bueno, pero lo que me interesaba resaltar aquí, y que por eso nos arriesgamos a poner política de lo real como título, además de dar un homenaje
a Joséina, porque su artículo daba, en fin, lo acaba de desarrollar, lean el libro y lo argumenta muy bien. Es conveniente, de todas maneras, que distingamos, sin duda, que el real del psicoanálisis no es el real de la política, como no es el real de la ciencia. No hay un real. Sería manera ya, digamos, de ubicarnos con los conceptos un poco, ¿no es cierto? Es decir, el real con el que tratamos en psicoanálisis es un real específico proveniente de la práctica analítica. El real que se trata en la política proviene de la práctica política, los trato más como práctica que como teoría para el caso. Bueno. Pero evidentemente hay conceptos que pueden ser, si no trasladados, con el riesgo que corre siempre trasladar conceptos de una disciplina a la otra, que sí, digamos, podríamos decir así, que son homólogos. Entonces, como primer cosa, efectivamente, si tomamos el real en el sentido analítico, que no lo voy a desarrollar todo, ya les digo que es bastante complejo, pero si lo tomamos a partir de sus manifestaciones, no de lo real en sí, porque lo real en sí, en realidad nos remite a un silencio absoluto, no tendríamos mucho que decir de lo real en sí, un poco en el sentido kantiano, pero sino lo real en tanto se manifiesta, hay manifestación de lo real. Si nosotros hablamos de real en psicoanálisis, además de toda la teoría que va a desarrollar Kant con los mundos, etc., es porque tenemos manifestaciones clínicas de lo real, y es por ahí donde lo podemos abordar, las manifestaciones clínicas de lo real, fundamentalmente, sobre todo en esta época, digamos, la abordar a partir de la cuestión del síntoma. O sea que los síntomas es lo que se nos aparece como manifestación de lo real. Si en psicoanálisis lo real se define, por un lado, positivamente, ¿no es cierto?, a través de sus manifestaciones, el síntoma, la angustia, otras cosas, pero fundamentalmente el síntoma. Y a partir de una negatividad, que es la imposibilidad de la que tú hablaste, que se resume en un axioma. Ok, todo el mundo lo sabe, lo repetimos, no hay relación sexual que pueda escribirse bien. ¿Qué podemos hacer? Un pequeño salto, no soy yo la que lo hace, solo Laclau lo hace bastante claramente también, pues en el campo de lo social también podemos decir que nos topamos con una imposibilidad. Cuando digo lo social como el campo donde se ejerce la política, no quiero hablar desde la sociología, sino el campo que es sobre el que actuamos, el tejido social, pues también está marcado con una imposibilidad y también la podemos formular en un axioma. No hay relación social que pueda ser armónica. Puede ser armónica. O sea que toda sociedad está trabajada por un antagonismo. No les digo nada nuevo porque la idea de posiciones tiene que ver con eso, la noción de hegemonía tiene que ver con eso, en fin, hay un montón de categorías, sobre todo en la Laclau, que se organizan en torno de este axioma, ¿no es cierto? Bueno, es un axioma importante porque, por supuesto, nos evita caer en las utopías, es importante, nos evita caer en las utopías de que, o en la exposición de las bellas almas, ¿no es cierto? Como tú decías, bueno, matemos al enemigo y ya todo irá bien, bueno, en fin, posiciones así un poco simplistas, ¿no es cierto? El mal está en el otro. Si hacemos desaparecer al otro, pues estaremos en el mejor de los mundos posibles. Bueno, eso ya sabemos que es una utopía de tipo libertario a las cuales no podemos seguir en estas ideas, como no podemos seguir en las ideas de ciertas interpretaciones marxistas que ustedes en más de una ocasión ya han trabajado, pero no vale la pena volver sobre esta cuestión, las nociones de clases sociales ya hoy no son operativas para el campo de la política. ¿Cómo nombramos hoy, a partir de la situación en la que estamos, táctica y estratégicamente, el antagonismo en el que estamos? No lo nombramos además en términos de proletariado y burguesía, ok, consenso sobre eso. Izquierda-derecha,
es la trampa, porque hacia ahí nos empujan. En una entrevista Pablo Iglesias, hecha en una revista inglesa, dice claramente, una de las trampas que nos están poniendo es querer ponernos forzosamente en la dicotomía, ¿no es cierto?, derecha-izquierda, ponernos del lado de la extrema derecha y mantener, ¿no es cierto?, la ilusión del centrismo tomándose una izquierda reformista socialdemócrata y una derecha liberal. Esa es la trampa entre la que ponen a Podemos en España, y les diría lo mismo al Frente Nacional, que es sin embargo la extrema derecha en Francia, que se los quiere poner justamente fuera del juego de la política neoliberal, que se engancha muy bien con la democracia alternativa, como se dice. Bueno, entonces, primer problema, pero eso más bien para la discusión, cómo nombrar el antagonismo social. Pueblo y casta, bien. En todo caso, siempre será, pueblo para mí es una cosa compleja, en todo caso entraría dentro de lo que decía José Emma, sobre las categorías a producir a partir de una politización y una subjetivización. El pueblo no es algo así, no hay que tomarlo como una categoría en sí. Yo, por lo menos, para mí está claro. A lo sumo se construirá pueblo, y una vez que está construido, nadie garantiza de que lo siga siendo, en el sentido en que sea, digamos, una fuerza emancipadora. Bueno, hay pueblo, hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Bueno, hoy en día esa es la otra trampa en la cual quieren colocar a Podemos, ¿no es cierto? Cualquier cosa que dicen, esto es populismo, esto es populismo. Bueno, es lo mismo con que se ataca a la extrema derecha en Francia, o sea que el término populismo está sirviendo, cuidado con esa categoría, pues está sirviendo de fourre-tout, ¿no?, de bolsa de gatos, para poner cualquier discurso que no esté dentro, digamos, del marco centralista y de socialdemocracia a partir de la derecha liberal. O sea que, por más análisis que haya que valgan la pena sobre el populismo, no hay que perder eso de vista, porque hay populismo y populismo. Bueno, entonces, ¿cómo nombrarlo? Izquierda-derecha parece no servir demasiado. Pueblo-casta, quizás, sí, el pueblo se constituye. En todo caso, lo importante, pero bueno, propuesta, es que hay que distinguir entre lo instituyente y lo instituido. Eso no nos dice un nombre, no nos da un nombre. A cada vez puede cambiar, ¿no es cierto? Digamos, efectivamente, si hablan de la casta, hablan de algo constituido, instituido. Si hablan de pueblo, no hablan de algo instituido, hablan de algo que se construiría a partir de un proceso instituyente. Es una cosa que se me ocurrió, digamos, me parece que puede ser, no da el nombre, pero da por lo menos los mecanismos, ¿no es cierto?, dentro de los cuales nos tendríamos que mantener para difundir el antagonismo. Y para terminar, juro que termino aquí, la cuestión del antagonismo, hay maneras de tratarlo. A mi entender hay dos lógicas que están en juego, y ahí sí me apoyo en Lacan, y creo que tú también lo desarrollas, ¿no es cierto? Ustedes conocen una diferencia entre la lógica masculina y la lógica femenina. Hay una manera de tratar el antagonismo por la vía... Ahora está ya. Hay una manera de tratar el antagonismo por una vía que yo diría donde domina la lógica masculina, vale decir por una lógica de forclusiva, o sea, yo soy yo, tú eres el no yo, tú eres el nosotros, que sería absolutamente opuesto a nosotros somos esto, ustedes son aquellos. Bueno, se entiende, ¿no es cierto? Sin digamos, en una política que solo puede llevar, digamos, a una consistencia de un grupo que se define a partir de haber excluido al otro. No creo que la consistencia que nosotros tengamos que obtener a partir de una nueva política sea a partir de esta lógica, aunque por supuesto en el enfrentamiento político nosotros somos nosotros, ustedes son ustedes, no nos confundamos, pero no a partir de una lógica excluyente tipo masculino, y es ahí donde hay que hacer entrar esto que, bueno, sería la nueva marca de la nueva política y que viene a partir del concepto del psicoanálisis que podrían reflexionarse,
que es este famoso concepto del no todo, ¿no es cierto?, correspondiente a la lógica femenina, que sería otra manera de tratar no solo el antagonismo, sino a la manera en que constituimos los colectivos como series y no los colectivos como clases identitarias cerradas en sí mismas. Bueno, podríamos seguir, pero tengo aquí porque el tiempo. Gracias, Vicente. Bueno, ya que lo has dicho lo voy a contar, no es tan gracioso. Estaba hablando con una amiga y en un momento era oportuno decir esta frase que ejemplifica la posición constructivista de Simone de Beauvoir en relación a las mujeres, de no se nace mujer sino que se hace. Entonces estábamos hablando de las tendencias de familia y tal, y ya no recuerdo, uno de los dos dice: hijo no se nace sino se hace. Entonces me parece, o sea, aparte de la poca gracia del chiste, me parecía interesante para mostrar precisamente cómo la condición de hijo, que es una condición, si la ves desde una posición discursiva estrictamente, uno puede admitir a priori que cualquier identidad es construida por el discurso. Luego uno puede decir realmente que hijo no se nace, porque va a ser un resultado de una construcción discursiva. Pero uno se da cuenta de que no es así, que la condición de hijo no es solamente el resultado de un bautismo nominalista, sino que tiene que ver con algo que escapa al propio discurso. Creo que el chiste o la gracieta ha sido mejor para decir esto que para provocar gracia, la verdad. Sí. Yo voy a reflexionar sobre el tema que ha salido en la mesa y que nos tiene aquí, que es el de la política de lo real, desde un ángulo diferente, que sería un poco la reflexión sobre cómo a través de Podemos ha tenido lugar lo que yo llamaría una ilusión política de lo posible. Voy a tratar de explicar qué entiendo por esto, ¿no? Un tipo de ilusión, en cierto modo, realista, que evidentemente tiene que ver con un realismo que no es exactamente el del psicoanálisis, no es exactamente con la comprensión de lo real que tiene el psicoanálisis. Pero antes de ello me gustaría simplemente que reparáramos cómo el encuentro que dio lugar a este libro contó con personas que ahora están ocupando puestos institucionales de primera magnitud, ¿no? Como en ese momento Ada Colau no era alcaldesa de Barcelona, y como, que yo sepa, pues cuento con dos personas, pero igual Pepe o Carmen se acuerda de alguno más, como la propia Jacqueline y Isidro, que estuvieron participando en esos talleres, ahora son los dos diputados, Isidro y Jazmín, ¿no? Digo un poco para ver cómo en ese momento de incertidumbre, donde por así decirlo reflexionábamos en la niebla, poco después dio lugar a una posibilidad concreta de transformación social y de intervención en las instituciones, cuando en ese momento simplemente estábamos reflexionando sobre lo que estaba pasando en términos marcadamente movimentistas, ¿no? Porque todavía no había surgido la hipótesis Podemos. Y quisiera que nos detuviéramos en ese momento de cierto desconcierto, de cierta perplejidad, porque implicaba una suerte de percepción no clarividente de lo que estaba ocurriendo. Quizá la metáfora de hacer política en la niebla podría ser pertinente, ¿no? Y podría ser pertinente a la luz de lo que comentaba Carmen al principio de su intervención. Y aquí me gustaría también destacar en qué medida esa frase de Freud de la interpretación de los sueños supone un parteaguas, un punto de inflexión, tanto en la política, en la filosofía y en el clima intelectual. Esa apelación que hace Freud terminando el siglo, de que no puede apelar a los dioses del cielo y por tanto tendrá que apelar a los del infierno, a los del Averno, marca, yo creo, una fisonomía intelectual, una fisonomía histórica que es la que hoy habitamos, ¿no? Y esto también nos llevaría a pensar en qué medida cualquier asalto político a los cielos, entendiendo esta metáfora en clave marxista o en clave prometeico marxista,
no puede tener lugar a no ser que se produzca un trabajo en los bajos fondos, ¿no? Es decir, en estas junglas o en estos espacios del Averno. Esos espacios del Averno son espacios incómodos, son espacios orográficamente desiguales, son espacios donde efectivamente no tiene lugar una comprensión transparente de la coyuntura, y son espacios donde habitamos muchísimas contradicciones. Y ese era el espacio en el que habitábamos cuando empezamos a pergeñar este libro, estas contribuciones, y es el espacio en el que todavía estamos habitando, aunque con la añadidura de que contamos con un espacio también institucional, ¿no? Siguiendo con la metáfora de la selva, o siguiendo con la metáfora de este espacio incómodo donde debemos hacer política, quería poner sobre la mesa una magnífica portada del Jueves, del mes de abril de 2015, donde los dibujantes muestran a un Pablo Iglesias exhausto y desarrapado saliendo de una selva, mientras abre paso detrás a un inmaculado Albert Rivera. Un inmaculado Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Digamos, vemos a Pablo Iglesias hecho polvo, ¿no? Sudoroso, ¿no? Y detrás, pues, impoluto Albert Rivera. Me parece una metáfora extraordinaria para entender muchas cosas, ¿no? En el chiste o en la portada del Jueves, los dibujantes ponen en el bocadillo de Iglesias lo siguiente: por fin he abierto el camino del cambio. Me ha costado un huevo, pero ha merecido la pena, ¿no? Así se expresa Iglesias, desconcertado también ante la oportunista presencia de su acompañante a su espalda. Me parece que es una viñeta muy significativa del cambio político que se ha producido en España y que quizá del futuro en el que vamos a tener que mover en los próximos años. Sí, y esa sería mi hipótesis, digamos, el escenario se va moviendo paulatinamente a un enfrentamiento entre estas dos fuerzas nuevas, estas fuerzas políticamente nuevas, ¿no? En el comienzo de todo esto fue, no obstante, la crisis económica. Esto no hay que olvidarlo, ¿no? El pinchazo de la llamada burbuja inmobiliaria no solo puso en España al desnudo el frágil esqueleto de un modelo económico muy coyuntural y ciertamente muy poco responsable en términos sostenibles, sino que también evidenció pues, la desaparición de las expectativas que muchas clases medias habían depositado en su futuro próximo. En ese sentido, me parece que hay que entender lo que ha pasado más en los términos de una precarización de las clases medias o de una proletarización de las clases medias y entender que solamente se puede hacer política desde ese gran eje central que ha quedado, digamos, muy al desnudo, ¿no? muy vulnerable. Si en las décadas anteriores se había impuesto el tránsito organizado de la sociedad de proletarios a la sociedad de propietarios, esta es una frase que pronunciaba mucho el ministro del Interior, Manuel Fraga, en los últimos tiempos habríamos asistido en España al desplazamiento acelerado de la sociedad de propietarios a una sociedad de precarios. Por eso, por muchas razones, no parece exagerado definir la situación española de los últimos años en los términos gramscianos de crisis orgánica. Aunque no puede decirse que la crisis económica haya producido por sí misma todos los acontecimientos fundamentales, sí que ha creado un terreno más favorable a la difusión de ciertas maneras de pensar, de plantear y resolver, que hacen, digamos, a todo el desarrollo ulterior de la vida estatal cuestionable o problematizable. Gramsci, por eso, acuña el concepto de crisis orgánica para referirse a un proceso largo y complejo, el que, según él, es necesario distinguir lo orgánico de lo coyuntural y fundar a partir de ello las opciones de la iniciativa política. En estos términos, lo ocurrido en España revela una crisis de los modos habituales con los que se había constituido desde el 78 el pacto entre clases dominantes y dominados. De ahí la constatación de una situación de desagregación masiva de la vida estatal. La clase dominante
ya no solo no se expande, sino que se desgrega. Eso es un fenómeno que estamos viendo últimamente en el PP, ¿no? Como el PP era una formación que había agregado a su alrededor diversas sensibilidades, y lo que estamos viendo y lo que posiblemente veamos en los próximos tiempos es una lucha cainita entre facciones, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta en el futuro, ¿no? Bien, creo que en este contexto, lo peor que podemos hacer es justamente apelar a un realismo desenmascarador, ¿no? O una política que tenga que ver con la crítica de la ideología, o que tenga que ver con elevar la conciencia a la gente. Todo lo contrario, incluso me parece que mantener posiciones políticas e intelectuales en ese sentido de buscar el desenmascaramiento desnudo de lo que está pasando solamente puede llevar al resentimiento de las masas, ¿no? Que nos llevaría muy lejos, pero me parece que es un elemento importante. Creo que, volviendo a la cita de Freud del principio, la lógica psicoanalítica, la lógica de la subjetividad del sueño, nos enseña, entre otras cosas, a pensar el término de hegemonía, y eso significa que tenemos que vernoslas con un tejido social siempre relacional, ¿no? donde los militantes o los activistas, más que como soldados, tenemos que actuar como mediadores, como traductores de lenguajes y también como catalizadores de las fuerzas sociales emergentes, ¿no? Me parece que ese es el problema que ahora mismo se está malentendiendo como el problema de la unidad de la izquierda. Creo que al enfatizar demasiado desde algunos sectores la necesidad de un frente popular o la necesidad de que la izquierda se recomponga, corremos el riesgo de perder de vista también lo que comentaba Rita hace un momento, ¿no? Cómo el verdadero antagonismo ya no está ahí, y cómo izquierda y derecha, desde un punto de vista político efectivo, ya no son etiquetas que sirvan para movilizar y generar tensión social o antagonismo social en el buen sentido, ¿no? ¿Qué es lo que critico de lo que dije entonces? ¿O qué es lo que no veía entonces, por falta de clarividencia? Y precisamente yo recuerdo que en pleno espíritu 15M yo puse más bien de relieve lo elaborado, erróneamente a mi modo de ver, lo elaborado por Lacan sobre lógica colectiva vía el apólogo de los tres prisioneros, como un modo de fundar lo colectivo que no cayera en la psicología de las masas por identificación a un jefe o a un líder. Por decirlo siempre, para nosotros entonces, muy de los movimientos sociales, lo peor era la identificación al jefe o al líder. Las cosas solo leíamos la identificación como la leía Freud en Psicología de las Masas, en la lógica del discurso del amo, y por eso venía él, no, todos esos políticos no nos representan. Y expresaba el legítimo rechazo a ese tipo de liderazgos alienantes de masas ejercidos, por decirlo rápidamente, en la política desde el siglo XX. No queríamos más líderes, sino fundar lo común surgido entre la gente en las plazas, aunque no sabíamos cómo. Ahora vemos que todo este problema era subjetivo. Sin embargo, lo transcurrido en este tiempo y el efecto fulgurante de nuevos modos de liderazgo, que no tienen que ver con el discurso del amo, me han llevado a releer el seminario de Lacan sobre la identificación, que es del 63, que por cierto Vicente Mira trabajó aquí muy a fondo durante 2 años en el Colegio de Psicoanálisis, y a cuestionar las cosas. Porque respecto de la subjetividad humana y su modo de generar una identidad en el lazo social, que de eso se trata, Lacan desde el 63, estoy leyendo para ir más rápido porque si no yo sé que me enrollo, hasta sus últimas elaboraciones sobre el anudamiento Borromeo en el ser hablante, es claro. Y él vuelve a tomar muy en serio, pero las relee y las plantea de otra manera, fuera del discurso del lago en las 3 identificaciones de Freud. En especial la segunda y la tercera. Hay que decir que la primera yo no la he entendido nunca y no la voy a abordar porque creo que no tiene incidencia, aunque no lo sé, en la cuestión de psicoanálisis política. La segunda y la tercera, que son, voy muy rápido, la identificación simbólica al rasgo unario, hemos dejado ya de lado las imaginarias, como tú has hecho, y sobre todo la tercera, la identificación por el deseo. Entonces, recientemente, leyendo diversos artículos de los que reflexionan sobre los avatares de esta complejidad de la nueva política, me ha resonado que unos y otros convergen por distintos caminos
en lo necesario del anudamiento de estas dos vertientes, de estas dos identificaciones, de la segunda y de la tercera, para lograr hacer converger las subjetividades en una apuesta colectiva, que sería justamente de lado, ¿va a haber contradicción entre identificación o subjetivación o no? ¿O qué tipo de identificaciones son las que pueden contribuir a procesos de subjetivación y lógica colectiva?